gracia, Señor, y es tu poder, poder, poder. No hay nada más en mí, Señor, no hay nada más. Solo tu voluntad, solo en tu voluntad, solo en tu voluntad, y es tu poder que vive en mí. Tu voluntad, vamos, levanta tu voz y decláralo. Y es tu poder que vive en mí, vivo en tu reino, que se haga en mí tu voluntad, como en el cielo. Decláralo. Es tu poder que vive en mí, vivo en tu reino, que se haga en mí tu voluntad, como en el cielo. Es tu poder en mí. Es ese poder que nos habita. Es esa presencia que nos habita. Es esa gracia del Rey. Cristo en nosotros. Llenos estamos de ti, Señor. Qué hermoso es que se haga en mí tu voluntad. Oh Señor, y es tu poder que vive en mí. Yo lo creo, Señor, que se haga en mí tu voluntad, como en el cielo. Gracias. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor, porque es tu poder en nosotros el que nos enseña a vivir como ciudadanos del reino de los cielos en esta tierra, Señor. Oh Señor, gracias por este tiempo maravilloso, Señor, en el cual, Señor, la congregación de tus hijos se deleitan, Señor, en cánticos, exaltando tu grandeza, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, porque este gozo, Señor, es algo que proviene de la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, que nos permite, Señor, deleitarnos en estos tiempos de cantos, de palabra cantada hacia ti, Señor, porque es el tiempo, Señor, en donde entregamos todo nuestro ser. Sabemos que vivimos para ti, Señor, pero hay momentos, Dios, en los cuales, Señor, nosotros quebrantamos todo de nosotros para que seas tú, Señor, cada día manifestándote en nuestras vidas, Señor. Oh, gracias, Señor, por Cristo en nosotros. Gracias, Dios, por cada una de las personas que hoy está en este lugar.
personas entendidas, personas que han reconocido tu grandeza, Señor, y ante la adversidad, Señor, y lo que el mundo ofrece, hoy decidieron edificarse en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites vivir como hijos tuyos aquí en la tierra, Señor. Gracias por nuestro país, por nuestra nación, Señor. Gracias, Señor, porque en medio del dolor, Señor, allí está tu iglesia, Padre, empoderada, Señor, en Cristo, Señor. Estamos dispuestos, Señor, para que seas tú usándonos. Prepáranos, Dios, para ir, Señor, y quebrantar y sanar cada corazón quebrantado, Señor, en esta nación. Gracias por nuestras familias, Padre, que aunque no estén completas aquí, Señor, nosotros sabemos, Padre, que están en tu diseño, Señor, y oramos por nuestra familia, Señor. Oramos, Dios, para que un día, Señor, los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos, Dios. Y que toda nuestra familia, Señor, nuestro país, Señor, todos aquellos escogidos puedan gozar, Señor, de lo que es una vida plena en Cristo. Gracias por este equipo de alabanza, de adoración, ministros competentes, Señor, de esa palabra cantada, Señor. Gracias, Señor, porque son hombres y mujeres dispuestos siempre para ti. Al igual te damos gracias, Señor, por cada pastor, por cada servidor, por cada miembro, Señor, de esta congregación, del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, Señor. Padre, yo hoy quiero darte gracias, Dios, porque en medio de todos, Señor, tú los has escogido, Señor, y sabemos que tú los estás edificando a cada uno de nosotros, Señor, para que estemos completamente preparados, Señor, para cumplir la obra que tú nos has enviado, Señor. Padre, gracias, Señor. Nuestras palabras solo son de agradecimiento hacia ti, Señor, porque tú nos enseñas a vivir en tu voluntad, Señor, y no en la nuestra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que hoy, Señor, vamos a entregar, porque eres tú, Señor, quien instruye. Eres tú, Señor, quien da dirección, Señor, quien da luz, Padre, tanto a quien expresa como a quien recibe la palabra, Señor. Declaramos, Señor, que cada corazón, Señor, aquí es un corazón, Señor, dispuesto. Es una tierra fértil, Señor, en donde tu semilla, Señor, es depositada, Dios, y da frutos, Señor, en abundancia, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Te damos a ti todo honor, toda gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos una ofrenda de aplausos a nuestro Padre. Muy buenos días, amados y amadas. Nuevamente les acompaño en esta edificación a cada uno de ustedes. Espero poder cumplir el propósito, que es que la palabra de Dios nos edifique, nos enseñe cada día más y podamos vivir como Él quiere que vivamos, ¿no? Vidas que le agraden en todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Como todos ustedes saben, en este mes hemos dedicado unas enseñanzas a los hombres de la iglesia, pero hoy vamos a seguir con la familia, porque somos familia, porque Dios nos envió a la tierra. Y en ese propósito Él diseñó que formáramos familia, tanto padre y madre somos importantes y necesitamos aprender aún más de cómo el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos en la tierra. Así que hoy vamos a seguir hablando a la familia. ¿Dónde están los padres en esta mañana, en este lugar? Amén. Y también madres, ¿no? Porque somos uno y el trabajo el Señor nos lo ha entregado para que lo podamos hacer en conjunto. Así que para hoy la palabra la he titulado Padres firmes en medio de una generación débil.
Hoy vamos a hablar acerca de la firmeza que necesitan los padres de cada familia, padres, madres, para poder enfrentar la generación en la cual nosotros estamos. Porque yo creo que para nosotros no es desconocido la generación que se está formando, que se ha venido formando a lo largo del tiempo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado acerca de una generación, de un nombre de una generación de cristal. ¿Han escuchado ese término? Sí, ¿verdad? Y en medio de esa generación que se ha formado, ¿cómo debemos actuar o cómo han actuado los padres para poder afrontar esa generación que no es fácil? Que es una generación muy difícil, como lo dice el nombre que le han puesto, es una generación de cristal, o sea, es una generación frágil, una generación que con cualquier cosa se delica, ¿verdad? Son personas muy sensibles. Y hoy vamos a hablar hoy vamos a aprender acerca de esta generación, porque es en la que nosotros vivimos. Muchos padres enfrentan esa situación con sus hijos. Y hoy quiero, a la luz de lo que la palabra nos enseña, y también quiero que podamos hacer un estudio de cómo esa generación se comporta en este tiempo. Primero quiero decirles que esa generación son aquellas personas que han nacido después del año 2000. Son jóvenes que se han percibido como personas muy sensibles a las dificultades, a las críticas y a las situaciones adversas. Este término, aunque es muy controvertido, refleja ciertos cambios sociales como una mayor conciencia de la salud mental, la importancia del bienestar emocional y la exigencia de entornos más inclusivos. Esta es la llamada generación de cristal. Se caracterizan, como les decía, porque son personas muy sensibles, no aceptan críticas, cualquier crítica les duele. Son personas que no soportan la frustración, no soportan que les vaya en algún momento mal en su vida, siempre están expuestos a sufrir más de lo que lo hubiera sufrido otra generación. Son personas muy sensibles, son personas menos sociables. Yo no sé si ustedes han notado que los jóvenes hoy en día no son tan sociables. Hoy en día a los jóvenes les cuesta socializar a veces en su entorno, o solamente socializan con su entorno, ¿verdad? Pero es muy difícil que un joven quiera socializar con diferentes personas, con los mayores. Hoy día los jóvenes no entablan muchas veces una conversación con una persona mayor. Les cuesta ser personas sociables, como les decía, no aceptan críticas. Si de pronto se les hace una crítica para construirlos, se ponen bravos, entran en depresión. ¿No han notado eso? Se ponen muy sensibles ante cualquier crítica que se les pueda dar. Desafían normas y estructuras establecidas buscando mayor autenticidad y relación personal. Son personas que están muy preocupados por las causas sociales. Y yo creo que eso también lo tenemos muy claro. Hoy en día los jóvenes que se han formado en esta generación se han preocupado por todo lo social más de lo que lo hacíamos en otras generaciones. Anteriormente vivíamos, pero no estábamos tan preocupados por la causa social. Hoy en día en los jóvenes esa es una preocupación, están muy interesados en todo aquello que es lo social, los cambios climáticos, la igualdad de género, la justicia social, todo eso es lo que ellos hoy en día están interesados. Son personas que siempre están buscando sus entornos seguros, priorizan espacios donde ellos se sientan bien, donde ellos se sientan comprendidos, allí van a querer estar. Si ellos no se sienten aceptados, no quieren estar en esos lugares. No toleran los conflictos, son personas muy débiles emocionalmente y son personas tecnológicas. Son personas que han nacido en la era de la tecnología. Y ustedes pueden ver que hoy en día un bebé, yo lo tengo por experiencia, aunque no se les deje jugar o con un celular, ellos
tienen en su conciencia esa facilidad de mover su dedito, de querer estar allí. Y eso es algo que ya ha venido formándose en ellos. Hoy en día la forma como los chicos socializan es por WhatsApp. Anteriormente uno hablaba con las personas, ¿verdad? Yo me acuerdo, y mis hijos alcanzaron a experimentar eso, cuando uno salía, o sea, el problema de los padres era que sus hijos quisieran entrar a casa porque les gustaba salir a jugar. Y salían y jugaban y yo tenía que irlos a buscar. ¿Dónde están? Estaban en el parque. Y mi hijo decía, a mí no me gusta ir a tomar agua porque mi mamá me dice, éntrese. Ellos no les gustaba ir por el agua. Hoy en día los niños no quieren salir porque todo lo tienen allí en la tecnología, en el celular, hacen sus juegos en línea y no quieren salir. Si queremos hacer un plan, el chico después de una edad, 12, 13 años, no quieren estar encerrados en su entorno, en su tecnología. Sus intereses son eso, cómo ha avanzado la tecnología. Todo esto es lo que se vive en esta generación. Es una generación que ha recibido muy poca autoridad y mucha sobreprotección. Tienen poco interés en la lectura. Hoy en día a los chicos no les gusta leer, mucho menos les interesa, no todos, ¿no? Estoy hablando del mayor común denominador, ¿no? Pero pues no todos. No les gusta la lectura, no se interesan por temas de cultura. Lo que les decía, sus intereses son los avances tecnológicos, los juegos electrónicos, todo eso es lo que los jóvenes quieren hacer. Son personas con muy baja autoestima, son personas que requieren del mayor reconocimiento. Si tú no le reconoces algo, se frustran. No quieren tener siempre reconocimiento. Muchos de esta generación no ha crecido en un hogar con papá y mamá. Muchas veces tienen que crecer en guarderías, porque ya desde los 2 años ya reciben a los niños en guardería. Entonces la mejor opción es llevarlos a la guardería y crecen instruidos por lo que allí se les enseña, porque papá y mamá tienen que trabajar, ¿verdad? Tienen poca tolerancia a la crítica, no soportan el rechazo. Son muy sensibles esta generación en la que nosotros estamos, ¿verdad? Surgió en esta generación algo llamado el bullying. Yo me acuerdo en mis tiempos, y las personas que son mayores, que ese término no existía. Uno iba al colegio y uno no se ofendía por nada. Realmente hoy en día a un niño todo le disgusta y de ahí surgió la palabra el bullying. No soportan una broma. Ahora díganle, aunque no está bien, pero que le den un apodo a un niño, eso lo trauma. ¿Cuántos no tuvieron apodo en su infancia? ¿No tuvieron apodos? ¿Los traumó los apodos? O sea, uno iba y los amigos eran el panzas, el mechas, y uno no se traumaba porque le dijeran eso. En mi familia, con mis hermanos, mis primos, nosotros nos decíamos el que más apodo se pudiera decir, y nosotros nos traumábamos, éramos fuertes. Eso no era para generar trauma en nosotros, pero hoy en día es muy delicado ese tema. Si a un niño se le dice, ay, gordo, uy, no, lo ofendió. Antes el más gordito le decían panzón y no pasaba nada, pero hoy en día es muy difícil, ellos no critican, no aceptan nada. Cuando nos iba mal en el colegio, también nos iba mal y es que usted no entiende. Muchas veces nos llegaron a decir, es que usted es poco inteligente, pero eso tampoco nos frustró. Eso nos ayudaba, a mí por lo menos mi mamá me decía, que usted sí es burra. Pues son palabras fuertes, pero nosotros no las tomábamos como tan a personal. Pero hoy en día a un niño no se le puede decir eso porque se frustra. Y la misma sociedad se ha encargado de que los niños cada día sean más débiles. Ahora a un niño no se le dice eso, sino que ahora tiene DDAH, trastorno de déficit de atención.
¿cierto? Ahora si un niño es travieso, es un niño hiperactivo. No le digan nada. Yo he conocido personas que hasta les medican sus niños porque es un síndrome. Cuando en los tiempos de nosotros un niño era travieso, ¿cuál era el medicamento que nos daban? La chancla, la correa. Ese era el tratamiento que se le daba a nuestras generaciones, a los niños muy hiperactivos. Y aquí estamos. Pero no, hoy en día es difícil. Ahorita hay la crianza respetuosa. Entonces al niño no se le puede pegar, al niño no se le puede decir nada, porque estamos en contra de la ley. Entonces vemos ahora cómo son. Estas son unas cualidades, muchas más ustedes verán en su día a día, pero esas son algunas de las cualidades que presenta esta generación llamada generación de cristal. El problema en que nosotros nos enfrentamos no es esa generación, porque para que esa generación llegara a existir fue porque hubo unos padres que se encargaron de crear esa generación. Así que aquí es donde vamos a nosotros a empezar a mirar cuáles han sido los errores de los padres para que hoy en día se haya formado una generación tan débil. Y uno de los primeros errores, y lo he escuchado mucho en las familias, en los que somos padres, es que yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Yo crecí con necesidades y con falencias y yo no quiero que a mi hijo le falte nada en la vida. Entonces voy a trabajar muy duro y que mi hijo no tenga ninguna necesidad. Son padres que viven exageradamente preocupados por esa situación. Y en medio de no querer de que sus hijos tengan ningún faltante, entonces se empezaron a volver padres que suplían todos sus hijos sin que su hijo le costara. Entonces los niños o los chicos no tenían necesidad de nada porque yo quiero esto, no me cuesta, mi papá me lo da. Mi papá no quiere que yo sufra ninguna necesidad y se enseñaron a vivir de esa forma. Entonces hoy en día muchos jóvenes no saben lo que es trabajar, no tienen la conciencia de cuánto le cuesta al padre o madre llevar algo a casa, porque para ellos eso es arte de magia. Necesito y me dan. Quiero una muda de ropa, téngala. Quiero un computador, téngalo. Quiero un celular, téngalo. No hay ningún faltante en aquellos jóvenes, por eso se volvieron jóvenes así, que no les cuesta absolutamente nada. Jóvenes manipuladores. Y los padres, en su afán de que los niños no crezcan frustrados, complaciendo todo para que ellos estén bien, sin darse cuenta lo que se formó. Porque eso empezó, como les decía, esa generación se empezó a formar más o menos en los años 2000. Hoy en día los niños, desde los niños, podemos ver cómo son manipuladores. Hoy en día si a un niño no se le da lo que quiere, el niño llora y hace pataleta. Y entonces el papá, ay no, yo no quiero que el niño llore, tome. Desde muy pequeños se les está enseñando que si lloran, entonces van a obtener, y los niños crecen con esa idea y por eso si hago pataleta, me encierro en mi cuarto, entro en depresión, mi papá me va a dar lo que yo quiero. Que es que yo quiero ir a una fiesta, pero mi papá no me quiere dejar ir, entonces me voy a ir a encerrar, a llorar, le voy a decir que me va a cortar las venas y mi papá va a dejarme ir. Y entonces los padres acceden a toda esa manipulación y crearon una generación sin ningún tipo de obligaciones. Hoy en día los niños deciden qué quieren comer. Cuando yo estaba en mi casa era lo que mi mamá hacía, gústele o no. Pero hoy en día que al niño no le gustan los huevos pericos, me ha pasado. Entonces entonces le hace al que no le gusta, le hace la tortilla, ¿no? Cosas tan sencillas, pero que realmente le han hecho un gran daño a esta generación. Ya los niños comen lo que ellos quieren,
donde quieren. Sí, porque me contaba una clienta que invitó a sus hijos a comer y los tiene acostumbrados a ir, llevarlo a los mejores restaurantes. Y ese día, por cuestiones de tiempo, lo llevó a un restaurante normal y sus hijos no quisieron comer, niños de 12 años. Y le hicieron su pataleta y eso pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque los tenía enseñados a los mejores lugares. Entonces los niños, como les decía, comen lo que quieren, donde quieren, a la hora que quieren, nadie les dice nada. Son súper desordenados en casa. Dejan los regueros en casa. ¿Y quién recoge? Papá o mamá. Desde allí se está formando una generación débil, sin ningún tipo de responsabilidad. Dejó mi reguero tirado. Y las mamás desde pequeñitos, a los niños se les tiene que enseñar, si están jugando, se les enseña que sus juguetes se tienen que recoger. Y desde ahí se está formando en ellos algo diferente. Pero hoy en día vemos como, yo conozco casos de chicas de 20, 25 años donde su mamá les tiene que lavar la ropa. Y les dobla la ropa y todo se lo hacen. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ellos quisieron, que sus hijos no tuvieran ninguna dificultad. Que si se le cayó la comida al piso, hoy, esta mañana nos pasó algo así. No se lo vaya a comer porque eso le hace daño, eso ya lo chupó el diablo, ¿verdad? Porque se cayó, nosotros comíamos comida con tierra y aquí estamos, pero hoy en día no, el niño no se, ay, porque se empuercó. Entonces, todo eso ha hecho que nosotros tengamos una generación muy débil. Ay, que no le vaya a picar un mosquito. Mejor dicho, la cantidad de repelente y de todo para que no le vaya a picar un mosquito al niño. Ay, que no se vayan a cortar, que no se vayan a caer. Son cosas, obvio, hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero se ha llegado a un extremo de sobreprotección con los niños, donde estamos tan prevenidos de que no le duela, de que no le pase, que dejamos que ellos dejaran de vivir como niños, con todas las cosas que tenía que vivir un niño, y los encerramos en una burbuja para que no les pasara nada, pero a la final se hizo una generación muy débil. Ahora, la corrección. Nosotros nos volvimos también muy delicados en ese sentido. Y yo sé que nadie tiene que de pronto ir a maltratar a nuestros hijos, pero por esa idea de que nadie les puede decir nada, también se creó una generación irrespetuosa, en donde si le dan una queja de su hijo en el colegio, ¿qué escucha uno que le dicen los padres a los niños? Ay, es que ese profesor sí molesta, ay, no se deje, no se, y entonces los niños, ¿qué van a respetar una autoridad? Porque en casa no se les está enseñando el respeto. Si en el colegio me dieron una queja, bueno, vamos a enseñarle a nuestros hijos que son personas, son autoridades, la palabra lo dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios y hay cosas que ellos tienen que tener límites. Pero como también de eso los defendemos, entonces ya hoy en día los niños no respetan autoridad, porque desde casa se les ha enseñado a quebrantar las autoridades puestas. Y con todas estas cosas, pues hoy en día nosotros podemos ver ese tipo de adolescencia. Chicos que viven en una depresión constante, suicidios de jóvenes que no soportan una crítica, que consiguen un noviecito, una noviecita y terminaron y ya se quieren morir porque no tienen la suficiente fortaleza emocional para soportar las cosas que la vida le va a traer. Chicos que no quieren salir a la calle a jugar con otros porque quieren estar encerrados, y se formó hoy en día lo que nosotros conocemos como esa generación de cristal, una generación débil, sin temor de Dios, que es lo más triste. ¿Y quién la formó? Pues unos padres débiles, unos padres de algodón, diría yo,
que quisieron tratarlos de la mejor forma, pero se construyó algo muy débil. Y entonces, ¿cuál es nuestra función como padres entendidos en la palabra? Porque no todo puede ser, ay no, qué triste, no. Tenemos que conocer la situación de nuestros jóvenes hoy en día para saberla afrontar. Y qué mejor que con la edificación del Señor. Y una de las cosas que el Señor nos enseña es a disciplinar a nuestros hijos. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aquí es una instrucción muy clara que nos entrega Dios. No los provoquemos a ira, porque a veces nos volvemos especialistas en alegar. Ay, es que usted hizo y es que usted no hizo, y somos expertos en decir cosas sin sentido. La palabra nos dice que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, nuestro hijo necesita conocer la palabra. Y cuando nuestro hijo está en un error, nosotros tenemos que tener la sabiduría de llegar con la palabra y mostrarle a él por qué no está bien lo que está haciendo. Necesitamos esa disciplina. Hoy en día nosotros vemos cómo el sistema del mundo, la psicología, las grandes organizaciones nos han enseñado que la disciplina física produce, según ellos, un daño emocional y psicológico a los niños. Estos mismos expertos que nos dicen eso son los mismos expertos que están apoyando la libertad de género. Son los mismos que apoyan que un hombre que dice ser mujer quiera estar en competencias de mujeres. Eso pasó creo que hace como unos 2 años, donde un hombre, un transgénero, quería competir en natación con las mujeres y esta misma organización se lo permitía, porque no se puede hacer exclusión de personas. Esta misma sociedad es la que ha dicho que si un niño no sabe qué quiere ser, niño o niña, pues se puede autoproclamar como un ser no binario, y cantidad de leyes. Esta misma sociedad que apoya, que dice que los hijos no se deben disciplinar, son los mismos que apoyan todo esto. Son aquellos que apoyan el feminismo, haciendo ver a la mujer como algo malo ante la sociedad, ante el hombre. Entonces apoyan todos esos grupos minoritarios. Son aquellos que hacen ver a los criminales como víctimas, porque somos testigos en nuestro país. Un niño de 14, 15 años tiene la capacidad de ir a atentar contra la vida de una persona, y esta misma organización dice que ellos son víctimas de la sociedad. Así que ¿a quién le estamos creyendo? ¿Al sistema o le creemos a Dios? La palabra en el libro de Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esto enseña la palabra. Los jóvenes que han sido disciplinados muestran un mejor comportamiento ante los problemas y se desenvuelven mejor ante la sociedad. Cuando no hay disciplina, vemos una juventud como se está viendo hoy en día. Y aquí la palabra nos dice, es normal que la necedad esté en ellos, pero dice que la vara de la corrección alejará esa necedad de ellos. Entonces se hace necesario que aprendamos que esto es parte de la vida de ellos. Yo, como les decía, uno ve eso en casa. Cuando un niño empieza a crecer, hay algo que es en ellos natural, y es hacer berrinches. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Quién les enseña eso a los niños? No, esa forma como ellos expresan lo que quieren. Son necios.
hacen berrinches, hacen pataletas, porque eso viene ahí, en la naturaleza. ¿Y qué tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos? ¿A desobedecer? No, a obedecer desde muy temprana edad. También nos dice en el libro de Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice que en cuanto hay esperanza, nosotros debemos de corregir a nuestros hijos en los primeros años de su vida. Ya después de los 15 años, no es imposible, pero es más difícil que un niño acepte corrección. Y acá hay algo, dice, más no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Saben qué es triste? Ver que cuando nosotros como padres no corregimos a nuestros hijos, dice que su alma se apresura a destruirse. Cuando no se disciplina, estamos matando las capacidades, las metas, los logros, las asignaciones que Dios ha puesto en ellos, porque no les enseñamos la disciplina. Vamos a recordar una historia de un hombre que no disciplinó a sus hijos y era un hombre escogido por Dios. Y eso lo vamos a ver en el libro de Primera de Samuel, versículo 2, verso 12. Allí nos está hablando de Elí. Dice la palabra, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Yo sé que todos ustedes conocen la historia y si no la conocen, tienen que leer. Elí, el sacerdote del tiempo, y sus hijos no conocían a Jehová, no conocían al Señor. ¿Qué podemos decir de este padre? Hacía las funciones a medias, porque sus hijos no le conocían. Primera de Samuel 27:29 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y aquí le pregunta, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos en lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios lo escogió, la palabra nos dice, lo puso allí para que él fuera el que llevara esas ofrendas. Y aquí el Señor le pregunta, yo lo diría que con gran asombro, que por qué había permitido que sus hijos le deshonraran. Papás, ¿qué estamos haciendo en casa con nuestros hijos? Es cierto, somos escogidos por el Señor. Él nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha puesto a nosotros para que prediquemos su palabra. Pero lo primero es nuestra casa. Lo primero son nuestros hijos. Y aquí podemos ver cómo este hombre no cumplió lo que el Señor más anhelaba, que era que sus hijos se consagraran también a Él. Él permitió que sus hijos hicieran lo que querían. Y muchas veces nosotros también participamos de la desobediencia de nuestros hijos. Vemos niños pequeñitos que dicen unas palabrotas, le dicen cosas feísimas a sus mamás, a sus papás, los he escuchado. Y ver cómo los papás les da risa. Ay, tan bonito el niño, mire esa palabrota que dijo. Y les parece muy chistoso. Ay, que el niño este domingo no quiere ir a la iglesia. Ay, pues no vaya. Ay, pues nos arrunchamos juntos y no vamos. Que no vaya.
¿De qué se va a perder el niño? Que mi hijo tenga los amigos que quiera. A mí no me interesa conocer los amigos de mi hijo. Entonces él se puede relacionar con quien él quiera. ¿No estamos deshonrando a Dios? Nosotros nos preocupamos mucho porque nuestros hijos estudien. Yo siempre he puesto ese ejemplo y una vez lo tomé para mi vida. Que madruguen para ir al colegio. Que si los inscribimos a algún deporte, que tienen que cumplir en el deporte. Todas las cosas que la sociedad les ha puesto, hay que obligarlos. Pero a la iglesia, no. Dejémoslo que él cuando sea grande, él va a decidir si quiere o no quiere. Sigamos. Permitimos que nuestros hijos gobiernen nuestras vidas. Primera de Samuel 34. Perdón. El tener esta actitud está haciendo que nuestros hijos mueran en su vida, en su alma. Mire lo que pasó acá en Primera de Samuel 34, Primera de Samuel 2, 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos Ofni y Fignes, ambos morirán en un día. Y cuando dice que morirán, Dios, a ellos los arrebató de la tierra. Pero a nosotros, no quiere decir que nuestros hijos se van a morir físicamente, pero si nosotros no implementamos esto, pues su alma, lo que nos decía el proverbio anterior, su alma irá a eso, a la muerte, porque no va a poder experimentar tan fácil como un niño que ha sido educado en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene esas bases bien puestas en él. Así que otro de los errores que dejamos es que nuestros hijos nos gobiernen. El niño decide qué se quiere poner y qué no. El niño decide a qué hora se va a dormir. Si el niño se quiere ir a dormir a medianoche, pues que se vaya a dormir a medianoche. Si el niño quiere pasar 2 días sin bañarse, pues que no se bañe. ¿Verdad? Y papás que permiten todo eso. Los niños gobiernan desde muy temprana edad, y si nos gobiernan desde pequeños en casa, pues ¿qué podemos esperar en unos años más? Los dejamos que hagan todo lo que quieran, les solucionamos los problemas, queremos siempre estar allí para solucionarles todos sus problemas. Así que necesitamos de padres sólidos en esta generación débil en la que nosotros estamos enfrentando. Y convertirnos en padres sólidos es estar firmes en Cristo, que es la roca. Necesitamos que en nuestras iglesias hayan padres y madres firmes, que sean capaces, que estén preparados para llegar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y poderles enseñar como Dios quiere que ellos vivan, poderles implementar la vida de Cristo. En Deuteronomio capítulo 32:2 dice que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves y como llovizna delicada sobre plantas tiernas. En este libro de Deuteronomio es un cántico que Moisés da antes de entrar a la tierra prometida. Había un cambio de generación y Moisés empieza a hacer este cántico a Josué, preparándolo para que esa generación pudiera vivir lo que él no pudo, porque él no pudo entrar a esa tierra prometida. Entonces les decía que nunca podía faltar la enseñanza, que siempre debía de caer como lluvia sobre cada uno de ellos. Iglesia, nosotros no nos podemos callar. Muchas veces como iglesia nosotros preferimos callar para no molestar de pronto a esta generación, porque también los hemos visto como que son más susceptibles, son más débiles, entonces mejor no les digamos nada,
no le hablemos de nada, dejémoslos que ellos sigan en sus corrientes, que ellos sigan con sus ideologías, con sus pensamientos, y como iglesia nos quedamos callados ante lo que estamos viendo. Y es triste ver cómo nuestra juventud de verdad no está enfocada. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes y quiero decirles que vinieron solamente 4 jóvenes y no hubo un joven más. ¿Qué pasa? ¿No hay fundamento en casa? Necesitamos avanzar con nuestros jóvenes, porque si nosotros nos callamos como iglesia, afuera el mundo no se calla y les está adoctrinando, les está llevando en cantidad de ideologías que están formando parte de sus vidas. Por lo tanto, para ellos esto deja de ser importante, porque se le está dando más importancia a las cosas que ellos están viviendo. Necesitamos reconocer aquellos errores y avanzar. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Esto también está en este cántico. Y aquí vemos que Dios es justo, sus caminos son justos, son rectos, pero lo que se ha pervertido es la generación. Y necesitamos empezar a recuperar esas generaciones para el Señor. Deuteronomio 32:7: Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán Muchas veces, y esto pues lo llevamos a la vida personal, vemos, y como les decía al inicio, nosotros, los de unos 40 años para arriba, vimos como esta generación fue una generación muy fuerte, una generación que se mantuvo. ¿Por qué? Porque tuvo una educación en casa, porque no se vio expuesta a tanta sobreprotección. Como les decía al principio, se jugaba, no había tanto cuidado. ¿A cuántos no les dieron una pedrada en la cabeza? A muchos, porque no había tanta sobreprotección. Eso era el diario vivir, los juegos. Sí, pero hoy en día todos lo queremos tener así. Preguntémosle a esas generaciones cómo hicieron para educar una generación tan sólida, tan fuerte. Vale la pena preguntar. Necesitamos retomar esa disciplina y esa solidez para nuestras futuras generaciones, porque yo sé que el Señor nos está preparando para eso. Salmo 78, 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí es una instrucción que nos da la palabra. Hablemos a nuestras futuras generaciones del Señor. Cuando nosotros estamos sólidos en Cristo, tenemos la sabiduría de educar correctamente. Podremos tener errores, pero el Señor nos muestra la luz. Y así como Moisés en este cántico decía, y acá en los Salmos nos dice, esa generación no pudo entrar porque fue una generación rebelde. Pero en ese cántico Moisés les decía, ustedes no pueden ser así. Y les da la instrucción de cómo iban a poder entrar a esa tierra que simboliza a Cristo y llevar todo lo que el Padre nos había enseñado para vivir.
Así que enseñémosles a nuestros adolescentes a que asuman responsabilidades. Vigilemos sus amistades, vigilemos lo que sus entornos para estar allí presentes. Invitémoslos a conocer la vida que el Señor les ha entregado a cada uno de ellos. Hagámoslos parte de nuestras reuniones familiares. Hoy en día una reunión familiar, los de cierta edad por aquí, los jóvenes por allá, en su celular cada uno, ya no se hablan, ya no, los adolescentes con los adolescentes y eso, se mandan mensajes de WhatsApp, los niños aparte, los adultos aparte, porque eso ya se perdió. Hagamos con nuestros hijos ese tipo de cosas, salgamos, juguemos con ellos, hagamos actividades familiares que fortalezcan esa unión, pero sobre todo fortalezcamos a Cristo en el corazón de cada uno de ellos. Planifiquemos esos tiempos que ellos necesitan, porque el afán de la vida ha hecho que nosotros nos despreocupemos de esas pequeñas cosas. Cada día pidamos la instrucción a Dios en su palabra de cómo hacerlo, porque Él es quien nos guía a cada uno de nosotros. Deuteronomio 32:46 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esta instrucción la daba Moisés. Ellos tenían que cumplir la ley, pero nosotros ya tenemos esa ley cumplida, solamente aferrémonos a Cristo. Vivamos bajo lo que Él nos enseña, enseñémosles a nuestros hijos que esto no es vano, que es la vida que el Padre nos ha enseñado para que sean fuertes, para que sean estables, para que nosotros no tengamos que ver una generación débil. Y por último voy a cerrar con el libro de 2 de Timoteo, capítulo 16, verso 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir con justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados, allí está. La palabra del Señor está allí para que nosotros de allí tomemos lo que necesitamos, ser instruidos y estar preparados como padres, como jóvenes, como hijos, para toda buena obra. Si no estamos instruidos va a ser muy difícil y por eso hoy vemos una generación así, padres sin instrucción. Pero nosotros no somos de esos padres. Nosotros somos escogidos por el Señor, nos ha entregado su maravillosa palabra para que nosotros caminemos en ella y para que nuestras futuras generaciones sean aún más sólidas de lo que hemos sido nosotros. Y que en el futuro tiempo, aunque no estemos, sepamos y tengamos la seguridad de que lo que formó el Señor, se lo transmitimos a ellos para que ellos se levanten como hombres y mujeres de Dios. Cada vez se ven tiempos en el mundo difíciles, pero nuestra esperanza no está puesta en eso. Nuestra esperanza está puesta en nuestro Creador y en su propósito de vida para cada uno de nosotros. Así que, amados, esta es la instrucción de parte del Señor para nuestras vidas. Espero que la podamos recibir y podamos cada día implementarlo, porque es lo que el Señor anhela, que vivamos conforme a sus diseños en la tierra. Amén.